hablarles acerca de un tema que pues es muy común hoy en día para las personas que estamos en Cristo en este momento, amén. Nosotros normalmente cuando buscamos a Dios lo buscamos por alguna circunstancia, algún motivo, una calamidad, un problema, ¿sí? Nunca vamos por voluntad propia porque queramos buscar a Dios, porque nos nace simplemente, ay, amanecí y quiero buscar a Dios. No, yo creo que la mayoría aquí hemos tenido problemas o dificultades y en ese momento nos han hablado de Dios o nos han invitado y hemos escuchado la palabra, hemos recibido y pues Dios ha respondido en cierta manera. En el caso mío es muy diferente. Yo nunca he tenido la oportunidad de buscar a Dios porque me nazca o porque me hayan comentado, me hayan compartido y decidí ir a la iglesia. No. En el caso mío, Dios siempre me ha ido a buscar. Yo creo que esta es la segunda, tercera vez que Dios me ha buscado. Me saca donde estoy porque la verdad soy un poco testarudo. Pero he entendido algo y por eso el tema de hoy que voy a tocarles es que he entendido que cuando Dios tiene un propósito con la vida de las personas, así tú te vayas a donde quieras irte, hasta allá Dios va a buscar y lo va a sacar. Amén. El tema de hoy lo he titulado "Lo que Dios dice es opuesto a lo que tú ves". ¿Sí? Muchas veces a nosotros nos han hablado de bendición, de prosperidad, de que Dios va a restaurar muchas cosas en nuestra vida, de que Dios es bueno, de que todo lo que está pasando en nuestras vidas es por algún motivo, ¿no? Alguna circunstancia, una razón, con un objetivo, pero nosotros en ese momento no lo entendemos así, sino que empezamos a ver que a pesar de que nosotros estamos buscando de Dios, las cosas cada vez se ponen más complicadas, ¿cierto? Entonces yo creo que vayamos aquí a la palabra en Génesis capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y 2. Las personas que tengan Biblia, los que no tengan, por favor, Junior, para que le presten acá a ellos. 12. Génesis 12, versículo 1 y 2. Ahorita les voy a explicar por qué les hice esta pequeña introducción. ¿Estamos todos ya? La palabra dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha hablado de esta manera? Yo creo que a muchos. Pero ¿cuántos hemos visto eso reflejado en nuestras vidas? Pocos. ¿Y por qué se ve eso? ¿Y por qué unos sí y otros no? Porque no hemos creído en lo que Dios nos ha dicho, ¿cierto? Porque hemos dudado, porque muchas veces Dios nos habla, le creemos en el momento de la emoción, 2, 3 meses que duramos en la emoción de que se va a dar algo, pero vamos pasando el tiempo, nada sucede. Ay, no, eso no pasó nada, eso el pastor se equivocó, eso no era Dios, eso de pronto era el hermanito que estaba ahí para que yo iba a la iglesia y me tenía ahí enamorado con la promesa de que Dios iba a hacer cosas en mi vida. Pero yo les tengo a decir que eso es mentira. Cuando Dios pone la mirada en uno, pone la mirada en ti, no se equivoca, es por algún motivo. Hay personas que Dios las toma desde un proceso, otros venimos sellados desde el nacimiento, con una promesa de Dios. Yo no sé por qué situación haya pasado cada uno, yo les voy a hablar de la mía, en particular. Primero, yo nací en un hogar disfuncional. Mi papá ya había tenido un hogar con 3 hijos anterior. Se enamoró de mi mamá era una estudiante de Derecho, estaba estudiando en Bogotá. Mi papá con el parla ahí, le echó el parla, la levantó y tácate, que yo
dice por ahí, nomás un besito, un piquito, y ahí quedó el resultado. Mi mamá quedó embarazada, mi mamá le estaban pagando los estudios en Bogotá y tuvo que renunciar al estudio, porque ya no podía, ya la persona que le estaba sustentando los estudios, pues no lo iba a hacer porque ya estaba embarazada. Mi papá en ese entonces era conductor, ya antes sabemos que la fama que tienen los conductores de mujeriegos, ¿no? Y pues mi papá y mi mamá se fueron a vivir, bueno, todo el cuento, nací yo. Ellos duraron conviviendo alrededor de 3 o 4 años de haber nacido. Mi papá, pues, volvió a hacer lo mismo que ya había hecho con el primer matrimonio, se fue con otra mujer, nos dejó allá en Bogotá, yo con 3 años, 4 años, y se fue con otra persona. Mamá quedó como que, bueno, ¿yo qué hago acá ahora? No tenía para dónde coger eso. Decidimos que nos regresamos para Bucaramanga. Mamá consiguió empleo como empleada doméstica interna, que era lo único que le salió en ese momento, pero yo no podía estar con ella porque tenía que trabajar interna. Entonces nos tocó buscar una solución. La solución fue que a mi mamá le tocó arrendar una habitación. Eso fue por los lados de Buenavista, en Bucaramanga, no sé lo que conoce Bucaramanga, por el lado de Buenavista, y mi mamá trabajaba en Cañaveral, pero yo tenía que quedarme en la habitación solo. Entonces a la edad de 4 años yo iba a ser primero de primaria y ya vivía solo. Mi mamá trabajaba de domingo a sábado, interna, salía a las 4 de la tarde, nos pedíamos el sábado después de las 4 hasta el domingo a las 4 de la tarde que tenía ella. Ese era el tiempo que compartíamos nosotros. Entonces, pues yo de niño pues, no entendía qué estaba pasando. Yo decía, pero ¿por qué yo no puedo ser como los otros niños? Cuando yo salía al parque y veía a los niños con mi papá jugando balón, jugando en el parque con el perro. Pero pues me fui como creando como esa fuerza que uno va creando a medida que pasan las cosas, las circunstancias, y uno va viendo que pues, le toca solo porque no hay otra solución. Mi mamá no podía dejar el trabajo porque si dejaba el trabajo, ¿con qué comíamos y con qué pagaba mi estudio? Mi mamá le tocó ser mamá y papá a la vez. Pero en ese entorno de niño no entiende. Uno muchas veces que quisiera tener cosas que uno veía a los compañeritos. Cuando llegaban por lo menos los informes de boletines, la señora de la casa la que tenía que recoger los boletines porque mamá no podía. Entonces, con el pasar del tiempo, pasa todo esto. A los 7 años, mamá, bueno, ya conoció a otra persona con la que estaba y quedó embarazada. Vino mi hermano. Lastimosamente, papá y hermano lo mataron, era policía. Y quedó mamá con el niño de 2 o 3 meses de nacido. Y mamá, ¿qué hago? Le tocó volver a seguir a trabajar. Pero bueno, y el bebé. Yo estaba en tercera de primaria. Yo estudiaba en un colegio que quedaba ahora queda Chester Parker, anteriormente se llamaba, bueno, no me acuerdo, era un colegio de la Curia. Ahí. Era un internado, pero pues yo empecé como colegio, como normal, hasta jornada normal hasta la 1. Y ahí me tocaba desde que veíamos en el barrio de Limonar, me tocaba desde Limonar con 7 añitos, de Limonar coger bus hasta acá, hasta el Seguro Social. Ahí me bajaba, pasaba hasta el colegio. Y a la 1 salir, y me paraba en la avenida a coger el bus 8, que era el que pasaba para Limonar, y llegar a mediodía a la 1, y mamá dejaba, cuando se iba para trabajar, dejaba a mi hermanito en la tienda de enfrente, que la señora lo cuidaba. Ya me tocaba llegar a la 1 de la tarde a recoger a mi hermano, llevármelo para la casa, calentar el almuerzo, darle tetero, sacarle gases, cambiar los pañales, hacer las tareas. Con 7 añitos yo aprendí a ser papá. Y yo decía, Señor, pero no entiendo. O sea, yo estaba viviendo la vida de otra persona, una persona adulta. Me tocó ser el papá que mi hermano nunca tuvo, ser la persona de la casa. Con 7 años me tocaba montarme en un baño para poder alcanzar a lavar los pañales, porque eran pañales de tela. Y mi hermano echaba unas que, Dios mío,
Entonces tocaba a mano lavar los pañales. ¿Y sabes qué lavar a mano? Caca. Eso es horrible. Pero bueno, gloria a Dios, por algo será que pasó todo eso. Yo fui creciendo como con ese vacío. Es un vacío que tú vas creciendo y que eso no lo puede llenar nadie, ni nada lo llena. Cuando fui creciendo me fui rodeando de personas que de pronto no eran las correctas, ¿sí? Y lastimosamente me metí en cosas que no había metido, ¿no? Pero no tuve un papá, no tuve una mamá que me guiara, que me enseñara. Uno de hombre, pues, siendo sincero, uno le da pena contar a la mamá ciertas cosas, porque uno de hombre tiene como más afinidad con el papá. Pero mi papá no está. Mi papá se fue. Es más, yo tenía el recuerdo de papá, ya no había olvidado, yo tenía 4 años. La verdad no era muy claro la imagen que tenía mi papá. Y resulta que empecé a meter en cosas que no había metido. Y para resumir el tema, entre esas cosas conocí lo que fue el alcoholismo, el tabaquismo, las drogas, el sexo a temprana edad. Y ahí empezaron ciertos desórdenes en mi vida que hoy en día entiendo por qué tenían que pasar. En ese momento, hoy en día, digamos que hoy en día en la sociedad, el hombre entre más mujeres tenga, es más macho, ¿cierto? O sea, es el, oye, entre los compañeros, no, pues no con ese semana es un monstruo. La verdad hoy entiendo, y yo quisiera, la verdad, haber vivido otro cuento, pero que como este. Yo le decía a una compañera, yo le decía, mira, yo te puedo contar más fácilmente cuántas cervezas me he tomado en la vida que con cuántas mujeres he estado. Y no porque me crea el galán, sino porque yo crecí en un mundo donde me rodeé de músicos. Yo soy músico, soy baterista, y desde muy pequeño me rodeé con músicos en bandas que ya eran adultos, yo era pequeño. Y pues uno por a veces ser aceptado en un círculo social o en un grupo de amigos, uno se empieza a inducir en lo que ellos hacen. Y el mundo de ellos era eso, le parecía normal. Es normal en la música secular ver eso, el alcohol, las drogas, ese tipo de cosas. Y empieza uno a meterse en este cuento, y empiezan a conocer gente, empiezan los toques, empieza esto, los bares, empieza a hacer la cerveza, el trago, empieza que le pasan por aquí el polvito, que le pasan por aquí la pastillita, el cigarrillito, y empiezan a meterse en este cuento, al punto que usted ya ni siquiera la droga le hacía efecto y tocaba irnos a buscar hongos para poder sentir algún tipo de sensación. Entonces yo le puedo decir que yo conozco de todo tipo de cosas, yo le he vivido de todo tipo de cosas. ¿Qué pasa? Yo creía que yo me refugiaba en el trago, en el tabaco, en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo. Pensaba que me sentía bien y estaba tapando un vacío que yo no entendía que ese vacío no lo iba a llenar jamás con esas cosas. Esas cosas jamás tapan ese vacío que tú tienes ahí, jamás. Lo que hacen es destruirte poco a poco. A la edad de 17 años, yo me vine a vivir nuevamente con mi mamá, pero ya teníamos muchas diferencias, no nos llevábamos muy bien. Yo creo que por todas las cosas que se dieron, como que guardé como un rencor, un odio, porque aunque mi mamá siempre se esforzó por darme lo mejor, porque se partió el lomo esa señora por mí, aún se lo sigue partiendo. Es una señora berraca, es una hormiguita, no está quieta. Pero en ese entonces yo no entendía eso, era un adolescente. Y si miramos el trasfondo de la palabra adolescente, significa adolece, carece, ¿sí? Y no entendía eso. Y tuvimos muchas discusiones. Y en una de esas discusiones llegamos al punto en que nos tratamos súper fuerte.
Yo nunca le había respondido a mi mamá, porque siempre he sido como callado, como que me dicen las cosas y me quedo callado. Pero ese día estalló como que todo lo que había adentro, de parte y parte. Y mi mamá me dijo algo que ese día me marcó totalmente la vida. Y fue cuando me dijo: fue cuando mi mamá me dijo: maldita la hora que te traje al mundo. Eso para mí se quedó aquí, clavado, y alimentó más ese odio, esa rabia que tenía interna. Pues esa época fue mucho peor para mí, porque si antes era lo que era, en esa época después fue peor. Desde esa época yo me fui de la casa, y al sol de hoy me vuelvo. Con mamá pues ya nos reconciliamos, hablamos las cosas y ya hubo un perdón por parte y parte, con mi papá también. Pero eso marcó mi vida. Yo decía, yo que vine a este mundo, ¿cuál fue el propósito de haber nacido en este mundo? Desde pequeño, desde que tengo 3, 4 años he estado sufriendo. No entiendo. Dios, ¿qué quiere conmigo? Cuando Dios le dice a Abraham esto, le da la promesa de que lo va a bendecir, ¿cierto? Pero vemos que dice en el versículo 2: y haré de ti una nación grande, que te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será. ¿Qué pasa con esto? Pasa el tiempo y Abraham no ve, porque Abraham no tenía hijos, no había podido tener hijos con Sara, y pasa alrededor de 25 años para que Abraham pueda tener su primer hijo con Sara. Yo les cuento que ahí medio me pone a esperar 25 años. Yo me desespero. 25 años, no, eso es muchísimo tiempo. Y Abraham, Dios le concede la promesa a Abraham, porque Dios es un Dios de palabra. Cuando Dios dice algo, no se equivoca. Yo creo que vayamos a Números, ya les digo, Números 23, 19. ¿Hola? Números 23, 19. ¿Lo tenemos? La palabra dice en Números 23, 19: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Cuando Dios da una promesa, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Él sabe qué va a pasar más adelante. Él no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos o tomamos malas decisiones por no esperar. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? ¿Y cuántos no hemos sido tercos y nos hemos querido como tirarlas de vivos y cogemos una brochita para llegar más rápido porque no queremos esperar 25 años? Y hemos retrasado el proceso de Dios, porque cuando queremos hacer trampa o queremos darnos las demás vivos que Dios, lo que hacemos es que estamos retrasando lo que ya habíamos hecho. Si ya habíamos avanzado 3 pasos, llegamos y vamos a regresar 5. Y entonces en ese tira que jala es que nos la pasamos nosotros con Dios. Vamos y venimos, porque no estamos siendo pacientes y no hemos confiado en Dios. Luego de esto, en el mismo Génesis 22, Dios le da a Abraham, nace su hijo y le dice que lo va a llamar Isaac.
nace Isaac, que es el hijo primogénito de Abraham. Y aquí en el versículo 22 vemos algo crucial y fundamental en lo que Dios está haciendo en el proceso. ¿Lo tenemos todo ya? Génesis 22. Arrancamos desde el primero. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dije. O sea, Dios es bárbaro. Abraham esperó 25 años para tener el hijo, su hijo primogénito, y Dios le dice: sacrifícalo. Wow, si leemos esto decimos: Dios no es bueno. ¿Qué le pasa a Dios? Si Abraham fue justo, fue correcto, fue un hombre creyente, un hombre con fe, ¿qué pasó ahí? No fue Dios quien cambió el parecer, fue Abraham quien cambió. ¿Por qué? Abraham tuvo la promesa de Isaac, pero es entendible, somos de carne y hueso. Cuando Abraham tuvo a su hijo en sus manos, se enamoró tanto de su hijo que olvidó a Dios. Y su prioridad en ese momento era Isaac. Nosotros muchas veces nos hemos enamorado de muchas cosas y se nos olvidó Dios. Yo les hablo personalmente de lo que me pasa a mí, porque yo me enamoré de mis talentos. Yo me creía el playboy. Me enamoré de las cosas de afuera que me llenaban en ese momento. Ustedes son primera vez que vienen, ¿cierto? Les voy a mostrar algo. Y es que no soy un cristiano común y corriente. Yo tengo tatuado mi brazo, mi pecho, mi espalda. Porque vuelvo y le digo, yo no busqué a Dios. Dios me fue a sacar donde estaba. Dios puso la mirada en mí, no sé por qué. Yo le decía, o sea, no tengo nada que ofrecerle. Mi corazón, seco, frío, contaminado, sucio. Creo que aquí había basura en el relleno sanitario. Mi corazón estaba lleno de toda la cantidad de inmundicia y porquería que pueda haber. Pero Dios no mira eso. Dios dice: yo tengo un propósito contigo y yo lo sé desde que tú estás en el vientre. Y cuando yo digo algo, se cumple. Así tú quieras desviarlo, camuflarlo o esconderte bajo las piedras, de allá te saca Dios. Y entendieron qué pasó aquí con Abraham, porque Dios le pide que sacrifique a Isaac. Yo creo que Abraham diría: ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué hice? Pero Abraham no refutó. Dice la palabra que Abraham simplemente obedeció, cogió a su hijo, se lo llevó al monte, cogió un cuchillo. Cuando ya lo puso en la piedra, ya lo iba a sacrificar, Dios le dijo: detente, no lo hagas, he probado tu fe. A veces Dios nos prueba la fe cuando nos quita lo que nosotros amamos y queremos. Pero yo creo que en el momento que Abraham iba caminando hacia el monte, Abraham sacrificó a Isaac en su corazón, porque solamente el hecho de obedecer, ya él lo había matado a su hijo en el corazón.
independientemente de que lo hiciera en físico, ya lo había hecho en su corazón, por obediencia a Dios, porque entendió que Dios fue quien le dio todo lo que tenía, ¿cierto? Cuando yo llego a todo este punto, todo este derroche de libertinaje, a mí Dios me pone una mujer con la cual yo me enamoré. En esa época, hace 5 o 6 años, me enamoré. Yo dejé todo lo que tenía acá, me fui para Barranquilla, detrás de ese amor. Ella era una músico, cantante, muy buena cantante. Y me fui para allá, porque pues esa relación a distancia, Barranquilla acá son 12 horas. Y yo llegué allá, todo bien los 3 primeros días. Yo llegué a un hotel, estaba acá en un hotel, bueno, era un proyecto que íbamos a hacer allá, auspiciado y patrocinado por gente de acá. A los 3 días, eso fue un viernes, yo llegué un viernes, el fin de semana pasó y el lunes cancelaron el proyecto. Y yo iba con 200.000 pesos en el bolsillo nada más. Yo, señor, ¿y ahora qué pago el hotel? Si la noche lo tenían 40.000 pesos, y ya lleva sábado, domingo, lunes, llevaba 3 noches. Ya llevía 120.000 fuera del pasaje que me había gastado. Pasó eso, 2 días después de que cancelaron el proyecto, mi novia me dejó. Me dijo, no, ya no te amo. Conocí a otra persona. ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? Yo no entendía nada. ¿Qué pasaba? Yo tuve que salir del hotel una mañana y no volver más nunca, porque no tenía con qué pagar. En el hotel se quedaron unos platillos de la batería que tenía antes y el redolante y la ropa. Yo salí solamente con una bermuda, los tenis y una camiseta. Quedé en la calle. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué me haces esto? Yo me senté en el parque de ahí del cementerio y llegué, Señor, ¿qué pasa? ¿Te empecinaste en mí? O sea, no encontró otro más, tantos que hay, no encontraste otro más, ya que vengo de malas y todavía sigue dándome garrote. Pero yo no entendía eso en ese momento. Yo en ese momento tenía el cabello largo, tenía perforaciones en mi cara. Yo tuve 3, 6, 11, 13 perforaciones en mi rostro, 5 en la lengua, 13 en el labio, 13 en la ceja y 2 expansiones. Mis expansiones eran del tamaño de una tapa de gaseosa. Cabello largo, tatuajes, ya se puede imaginar entonces en esa época. Se me ocurrió llamar a mi tía. Yo tengo una tía en Barranquilla, pero no tenía un solo peso. Me tocó pedir monedas en la calle. Cuando yo tenía acá mi trabajo, mi profesión, yo soy diseñador gráfico. Yo soy como un mendigo en una ciudad que no conozco a nadie, no tengo ni qué comer. Era el segundo día y no me había ni bañado, no había lavado los dientes y no había comido nada en 2 días. Pedí monedas y recogí para los minutos, llamé a mi mamá me dio el número de mi tía, pero no le conté nada a mi mamá. Yo no le conté nada de eso. Llamé a mi tía, estoy en tal lado. Hijo, llega a las 54:72, espéreme ahí, ya lo recojo. Eran las 5 de la tarde. Y eran las 6, las 7, 8 de la noche, 9 llegó mi tía. Pues con lo que conocí en Barranquilla, es una ciudad mucho más grande, el transporte es más complicado. Y ella llegó a las 9 de la noche y yo sentado ahí desde las 5 de la tarde. Ya me abrazó, me recogió, fuimos para la casa, mi tía había en Puerto Colombia y nos fuimos. Me bañé, sentí un alivio, el aliento, comí, ya me compré un cepillo de dientes, jabón, desodorante, todo. Lavar el boxer que llevaba como 3 días sin lavarlo. Sí.
sentí un descanso en ese momento, porque podía dormir bajo un techo. Pasaron unos días y mi tía me invitó. Mi tía es cristiana, me invitó a la iglesia. No, mira, yo paso, a mí eso no me gusta. Siguiente fin de semana, no, bien, yo paso. Al tercer fin de semana, vamos, no tengo nada que hacer para quedarme acá. El televisor se la parabólica, no había internet. Vaya a la iglesia. Yo entré, me acuerdo, entré, me senté en la primera silla que estaba en la puertita. Cuando me quiera, así como aburrido, me salgo rapidito y no me vean que me salí. Llegué y había un predicador de Venezuela, era un profeta, un evangelista de Venezuela. Y el tipo empezó yo fui conmigo. Es más, yo no quería entrar porque estaba mal vestido. Tenía una bermuda, unos tenis y una camiseta. Yo siempre usaba gorra, una gorrita. Mi cabello largo, mi expansión y poco de de aretes en la cara. Y en su cuento los evangélicos, gritando, ¿la gente qué? Sí, por allá. En medio de todo eso, el hombre me dice, tú, ven. Sí, tú, ven. Pero el hombre no decía el que está tal, no. En la administración me decía, tú, ven. No, yo puedo pasar al frente. Imagínate pasar por todo el pasillo, está todo así como cristiano, y yo voy con ese poco de tatuajes, me echo espacio, y este coso raro. Ven. El tipo habló en esos 10 minutos, insista. A lo último, yo no sé, entre el montón de la gente se me perdió. Cuando lo sentí fue al lado. Y aparte que pues el tipo era oscurito, era morenito, bastante morenito. Y este man que santo. Y el tipo se me aparece al lado y apagó el micrófono. El que estaba ya raro, de perforaciones, mechudo, todo tatuado, estaba sentado llorando como un niño. Porque en ese momento sentí que Dios me habló muy bien. Y yo no busqué a Dios, yo no lo busqué. Dios me fue a buscar donde estaba y puso a las personas correctas en ese momento. Para resumirles todo esto, yo empecé a servir, a buscar de Dios, ya voy por voluntad propia a la iglesia y todo el cuento. Y la pastora me dice, Dios me dijo que tú vas a dar clases de música a los niños. Yo, sí, tú. Y me ponen a dar clases. Yo me chudo con expansiones. Y decía, pastora, ¿te asegura lo que está diciendo? La iglesia se puso en contra de la pastora. Pastora, usted, mire ese muchacho, ese metalero. Dios habló y yo obedezco a Dios. Dios tiene un propósito, no sé cuál será. Pasa el tiempo, yo me voy involucrando. Yo fumaba en ese entonces, yo acababa el culto y yo me salía a hacer un arbolito que estaba allá enfrente y prendía el cigarrillo. El pastor, el esposo de la pastora me dice, hijo, es que aquí le molesta como a los hermanos, si quiere que haga un poquito más para allá. El siguiente domingo va más allá, más para allá. Iba llegando más para allá, yo llegué, miré, llegó una cuadra. Hombre, ya me da la pereza ir a prender el cigarrillo en una cuadra. Ya no prendía el cigarrillo. Yo fui quitando el cigarrillo. Por la pereza, ¿saben que a mediodía, 12 del día, uno pararse en un par de horas, fumarse un cigarrillo en Barranquilla? No, eso era bravo. Ya me daba pereza, ya no lo prendía por la pereza. Pero era Dios que estaba haciendo poco a poco, sin ser legalista, sin sentir usted que lo están obligando. Porque cuando usted lo obliga, no es de Dios el proceso, es del hombre. Dios no hace el proceso así. Dios va poco a poco. Dios es un Dios de procesos. Llegó un momento en que la pastora me puso en el altar. Con expansiones. Yo no usaba mangas largas. Bueno, hasta la hora todavía no uso. Muy rara vez me pongo una manga larga. Y así me subieron al altar.
Ya a mí ya es por pena, ya me da pena subirme con las expansiones, como que me quitaba las expansiones mientras me subía al altar. Cuando salía al culto, 3 me las ponía. Y un día llegué, me cansé de ese. Me importa, yo llegaba por acá. Cuando la pasó, ¡santo! ¿Usted qué le pasó? Y pasó el calor, también tenía como azonado el calor. No, simplemente Dios puso el sentir en el corazón. Y Dios va haciendo el proceso, poco a poco. Decido yo bautizarme, me bautizo con las expansiones y entro a las aguas con las expansiones. Ya me había quitado un poco de la cara. Cuando yo salí de las aguas, esto era lo que yo era antes. Entrego como símbolo que yo no vuelvo a eso. Ya los niños se van a cerrar un poquito. Antes era. Pero Dios va haciendo el proceso poco a poco. Esto no es de la noche, esto no es de que ya yo me metí ni de uno. Por eso los invito a que, si tú recibes a Cristo en tu corazón, no te afanes por el proceso, déjalo fluir, que Él va haciendo poco a poco. Lo único que te pide es dispón del corazón. Mientras tú te dispongas, Dios va orando poco a poco. Amén. Pasa esto y llegamos al punto en que llego a Barranca nuevamente. Me conozco acá con Junior, conozco a la familia Machado García y llegué, yo creo que Junior también sabe cómo llegué, con una mano adelante y la otra atrás. Pero empezamos a trabajar en el ministerio, todo el cuento. Yo venía motivado y no, ya Dios está haciendo aquí el proceso. Pasamos como un año más o menos. Yo conocí a una persona, me enamoré y me fui. Entonces, cuando yo creía que ya Dios había hecho el proceso, ya Dios me tenía firme, ya yo estaba predicando, estábamos en células, teníamos células con Junior, con Alonso también estaba en la célula, ¿no? Andrés. Dios probó la fe, a ver qué tan firme estabas. La palabra dice que aquel que se cree que esté firme no va a caer. Mire que no cae. Y a veces nosotros nos confiamos en lo que tenemos. O Dios nos da una promesa y nos olvidamos de qué fue lo que Dios hizo antes. Cuando nadie dio un peso por mí. Cuando yo quedé en la calle sin qué dormir, sin qué comer, que todos mis amigos, mi novia, voltearon la espalda y suerte. Yo tenía un buen trabajo, ya estaba subiendo, estaba bien económicamente, tenía una buena chica, vinimos a una vigilia, Dios nos dio una promesa, porque yo le dije, Dios, no quiero seguir andando del tipo al tambo con mujeres. Quiero que tú me digas si es la persona que tú tienes para mí. Y a los 5 minutos entró una pastora y me dice, póngase de pie usted y no le mando aquí. Yo le dije molestando a ella, nos pillaron. Para nada molestando. Y me dice la pastora aquí que el Señor me acaba de decir que tú no tienes que mirar para ningún otro lado, que la persona que tú le estás pidiendo está a tu lado. Que Dios te habla así. Yo, wow. Vamos bien, vamos bien. Cuando aquí Dios te dice, esa es, tú te sientes confiado, ¿sabes? Bueno, ya me relajo, porque ya sé que esa va a estar siempre para mí porque Dios lo dijo. Lo que tú no sabes es que es parte del proceso. La promesa a Abraham se la dieron y duró 25.
Y ya me la dieron, yo quería que ya en un año se cumpliera. Pero ¿qué pasó? Ella se convirtió en el Isaac. Cuando Abraham tuvo Isaac, se enamoró de Isaac y se olvidó de Dios. Eso me pasó a mí. Me enamoré de ese Isaac y me aparté de Dios. 2 años y medio de durar la relación de nosotros. Y hace 2 meses, estábamos súper bien. O sea, como toda pareja, hay problemas. Ese día salimos, fuimos a comer, dimos una vuelta, vimos una película en la casa, la llevé a la casa, me dice, terminamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Que como condorito plom. 2 años y medio, y la respeté, la amé, la valoré, le entregué todo lo que yo tenía. Me dediqué a ella 100%, nunca fue una opción, fue mi prioridad. ¿Qué pasó? Conozco casos de tipos hasta peores y están bien. Yo, ¿qué pasó? No entendí que Dios es un Dios de proceso. Que mi corazón se sosegó, se apartó de Él. A veces Dios nos da, no solamente hablamos del tema de una relación, Dios a veces nos da, a veces muchos venimos con una enfermedad, Dios nos cura, chao. Venimos porque estamos en una situación económica difícil, Dios nos provee, chao. Tenemos un problema con nuestros padres, Dios lo soluciona y chao. Ese fue mi caso. ¿Y qué hizo Dios? Entrégame a Isaac. Claro que Dios no me preguntó, Dios no me dijo a mí, entrégame a ese Isaac. Dios me lo quitó porque Isaac yo no lo iba a entregar. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Y no es un proceso, y no es de Dios. ¿Cómo sabes que es un proceso de Dios? Cuando Dios te quita algo que te duele. Cuando no te duele, Dios no te lo va a tocar. Dios no me iba a quitar el trabajo porque Dios sabe que de algún lado me levanto otro. La familia no lo era porque, pues, a pesar de que yo perdí a mi mamá, a mi papá, yo no soy apegado a ellos porque no crecí con ellos. Entonces, por ese lado. La salud no era mi Isaac. Isaac era ella. Porque la puse por encima, incluso, de mí. De mi familia y de Dios. Y Dios es un ser celoso. Primer mandamiento de la ley dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Todas son todas. Y Dios no me dijo: Quique, entrégame tu Isaac. No. Chao. ¿Qué pasó? ¿Esto cómo fue? ¿Cómo se digiere? Y lloré porque me dolió y no entendía. Señor, ¿qué pasó? Siempre he sido bien, yo no he sido un mal novio. Que no es porque tú seas un mal novio, es porque es parte de tu proceso, porque tú estás llenando un vacío con esa persona que me toca a mí, un vacío que yo crecí sin padres, prácticamente sin padre y sin madre. Dios me dijo: yo lleno ese vacío, porque eres el único que puede llenar ese vacío. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Yo no le guardo rencor porque entendí que es parte del proceso, y aún estoy esperando la respuesta de Dios, porque yo sé que Dios no se equivoca. Si Él lo dijo, lo hará en el tiempo de Él y que se haga su voluntad. Pero los primeros 2 días yo intenté suicidarme. Y no por ella, es por lo que el diablo te mete en la cabeza y te dice: mire, la que usted decía que era no sé qué, no es la que usted exhibía y decía que era la mujer perfecta. No decía usted que mire, que la que lo amaba, y mire, ¿dónde está? Lo dejó por otro, usted no vale un peso. Una vez más lo dejaron, una vez más le dieron la espalda.
Usted no vale nada para nadie. Y eso empieza aquí, en la cabeza. Yo decía, yo estaba encerrado, yo vivo solo, estaba encerrado en una habitación y decía, el ventilador no, porque el techo no tiene ventilador. Es una plancha y un diente, pero no hay ventilador para que me haga las cosas. Yo lo único que encontré a la mano fue el tarro de aceite de la gasolina, de la moto. El aceite que le echan a la mezcla de la moto. Lo tuve en mis manos y lo pensé. Quiero sufrir más. Y se acabó. Se abrió, ya no más. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere de mí? Estoy cansado. En ese momento llegó una voz que me dijo, ¿qué vas a hacer? Ey, cálmese. No es que no te amo, es que es parte de tu proceso. Tú te quitas la vida y ¿qué hiciste? Regalaste la promesa que te di, la desperdiciaste. Los procesos duelen, sí, duelen. Eso me dijo, ¿qué voy a hacer? Humanamente dije, no, yo me mato, y se consigue otro, y me llorarán por ahí en la semana, y listo, chao. Si estoy vivo y ya no me lloran, imagínense, muerto menos. Y entendí ese tema. Pero yo empecé con el pastor, empecé a hablar, otra vez a retomar el proceso con Dios. No, sí, que Dios va a restaurar. Uy, se emociona uno y empieza a no. Y ahí venimos al título que estábamos hablando ahorita. Cuando lo que dice Dios es contrario a lo que tú dices. Dios te dice, yo te voy a restaurar tu relación, te voy a cumplir tu promesa. Y yo miro Facebook y ya está con otra persona. Señor, y entonces yo la llamo y me dice, no quiero ver. Yo no soy feliz, usted no era feliz con usted. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me dices que me vas a bendecir y me vas a restaurar? Yo estoy viendo otra cosa acá. Es que si tú lo ves con los ojos físicos, no lo vas a entender. Las promesas de Dios tardan, pero llegan. Es un proceso. Es un proceso. Y yo doblaba rodillas. El Señor me levantaba a las 2 de la mañana a orar. Y yo me guarda, la protege. Y terminaba de orar y ¡pum! Me llegaba un mensaje por Facebook. Oiga, mire, aquí está su novia con mano. Y entonces duele porque yo la amo. Y yo veía las fotos y yo, ¿qué estamos haciendo? No es justo. Yo doblando rodillas le decía, Señor, no es justo, y llorando, no es justo que yo esté aquí orando y llorando por ella, doblando rodillas cuando ella está con el y está con otra persona. No es justo. Me dice, cuando yo estaba en el madero, era justo que yo fuera al madero por ti y que sufriera todo lo que sufrí por ti cuando tú estabas acá acostado viendo Netflix. Les hago la pregunta, ¿fue justo cuando Jesús fue a la cruz por nosotros y murió por nosotros? Entonces entendí que no era Él, era Dios que me estaba procesando muchas cosas en mí. Para culminar, una frase para reflexionar. Y es, no te enfoques en lo que ya no tienes, sino en ser fiel y obediente, y Dios volverá a darte. Lo que ya fue. Si Dios lo quitó, no porque no hacía parte. No, en ese momento no lo necesitas. En este momento Dios me vino a buscar y me dijo,
Yo necesito que tú sueltes a ese Isaac, no porque no esté para ti, es porque necesito trabajar contigo un proceso que tú dejaste tirado. Pero ese Isaac te está distrayendo, te está quitando mi tiempo que yo necesito tener contigo. Porque créanme, si yo estoy con ese Isaac, no estuviera aquí parado. Porque para mí sagradamente un sábado, después de las 8, relojito, marcar tarjeta, hasta las 11:12 de la noche. No estuviera aquí. Entre mis planes en esos 2 años, no estuve aquí nunca. Y yo me decía, ay, ¿qué no? Ay, sí, yo voy. El domingo me decía, ay, no. Porque ya estaba en la zona de confort. Y Dios me dijo, entiende, es un proceso. Y ese Isaac te está apartando del proceso. Yo tengo un propósito contigo desde que tú estabas en el vientre de tu madre. No en vano has pasado todo lo que has pasado. Es porque hay un propósito en tu vida. Yo quiero decirte hoy en esta noche, no te afanes por lo que estás pasando. No te desesperes. Yo llevo un proceso de 32 años. Entre va y vengo. Pero es necesario ese ir y venir en mi vida, hablo personalmente en la mía, porque he madurado y he entendido muchas cosas. Era necesario que pasara todo esto. Era necesario que yo pasara por drogas, por alcoholismo, por orgías, trío, todo lo que usted quiera imaginarse. Yo amanecía a veces al lado de una mujer que ni siquiera sabía quién era. ¿Y esto qué fue? Y uno cree que eso es placer, que eso llena. Me levantaba y seguía vacío, tenía que volver a hacer otra cosa para poder llenarlo. Entonces, enfoquémonos no en el problema, sino en la solución. Y la solución es que busquemos de Dios. Aprovechemos ahora que Dios nos está llamando con amor, o los está llamando con amor, porque a mí no me llaman con amor. En este momento no es con amor, pero a veces uno no entiende cuando Dios habla con amor. Entonces, los invito a que nos pongamos de pie.